La Biblia guarda silencio sobre 18 años de la vida de Jesús. 20 años sin un solo relato. ¿Dónde estuvo? ¿Qué aprendió? Nuevos hallazgos históricos apuntan a Egipto, India y comunidades secretas. Lo que descubras podría cambiar tu visión de la historia de Cristo. Antes de comenzar este viaje al misterio más oculto de la vida de Jesús, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Eso me ayuda a seguir creando más contenido espiritual e histórico como este, lleno de verdades que pocos se atreven a contar. Contexto bíblico del silencio. En los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay un hecho inquietante, un vacío de casi 2 décadas en la vida de Jesús. Los textos nos hablan de su nacimiento, su infancia hasta los 12 años, cuando se registra el episodio en el Templo de Jerusalén, Lucas 2:41-52, y luego. Hay un silencio absoluto hasta que aparece como adulto alrededor de los 30 años, iniciando su ministerio público. Este silencio de aproximadamente 18 años es uno de los enigmas más profundos de la historia bíblica. No hay registros directos, ni relatos contemporáneos fiables sobre ese periodo. La Biblia, que documenta con detalle los eventos significativos de la vida de Jesús, omite por completo lo que hizo, dónde estuvo o con quién aprendió durante esos años formativos. El llamado silencio bíblico abre una puerta tanto a la reflexión espiritual como a la investigación histórica. Desde un punto de vista espiritual, muchos teólogos sugieren que esos años fueron de preparación íntima, un tiempo de formación interior y comunión con Dios. No es raro en la tradición judeocristiana encontrar periodos de retiro como parte del proceso espiritual. Moisés pasó 40 años en el desierto, Elías se retiró en soledad. Quizás esos años de silencio fueron el espacio donde Jesús interiorizó su misión y desarrolló la conexión profunda que luego transmitiría. Históricamente, este vacío ha despertado la curiosidad de investigadores, arqueólogos y estudiosos. Algunos consideran que Jesús pudo haber vivido y trabajado en Nazaret como carpintero, siguiendo la tradición familiar. Esto se ajusta al contexto cultural de la época. Los jóvenes judíos, al llegar a la edad adulta, asumían responsabilidades laborales y aprendían oficios. Sin embargo, no hay pruebas arqueológicas o documentales que confirmen los detalles de su vida cotidiana en ese periodo. Otros estudiosos han señalado posibilidades sorprendentes. Existen teorías basadas en textos apócrifos, como el Evangelio de la Infancia o documentos gnósticos, que narran viajes y enseñanzas de Jesús fuera de Palestina. Aunque estos escritos no son aceptados como parte del canon bíblico, ofrecen pistas de tradiciones antiguas que buscaron llenar ese vacío. Algunos sugieren que pudo haber viajado a regiones como Egipto, donde existían escuelas de sabiduría, o incluso a India, donde se practicaban formas profundas de meditación y conocimiento espiritual. El contexto histórico de la época también ofrece pistas. Entre el siglo I a.C. y el siglo I después de Cristo, existía un notable intercambio cultural y religioso en el Mediterráneo y Oriente Medio. Egipto, bajo dominio romano, era un centro de aprendizaje esotérico y teología. Las rutas comerciales unían Judea con Asia Menor, Siria, Egipto e incluso el Lejano Oriente. En este contexto, no resulta imposible imaginar que Jesús, como joven buscador espiritual, pudiera haber tenido contacto con corrientes religiosas y filosóficas diversas. Desde la perspectiva bíblica, este silencio también puede tener un propósito narrativo, resaltar el inicio del ministerio público de Jesús como un punto de ruptura. Su aparición alrededor de los 30 años marca el inicio de su mensaje, y ese silencio previo crea un contraste misterioso que invita a la búsqueda interior del creyente. En ese sentido, el silencio mismo se convierte en parte del mensaje. No todo camino espiritual puede ser documentado, y hay etapas de la vida donde lo más importante ocurre en lo invisible. Este vacío de casi 2 décadas no solo plantea preguntas históricas, sino también un desafío espiritual. Nos invita a reflexionar sobre la preparación personal, la paciencia y el misterio en la vida de fe.
Jesús no comenzó su misión públicamente de inmediato, hubo un tiempo de formación silenciosa, lejos del escenario, que quizá fue tan esencial como su enseñanza pública. El silencio bíblico de los años perdidos no es solo un vacío documental, es una invitación a buscar respuestas, no solo en los libros, sino en la propia experiencia espiritual. Es un recordatorio de que no todas las etapas importantes de la vida se narran, pero todas forman parte de un propósito mayor. Para entender ese silencio, hay que viajar atrás, a un mundo dominado por imperios y secretos. Y quizá, al comprender la época en que vivió, podamos entender por qué desapareció. Porque el contexto en el que creció Jesús podría esconder las claves de esos años perdidos. El mundo en tiempos de Jesús. Para comprender plenamente el contexto en el que vivió Jesús, es necesario trasladarse al siglo I, una época marcada por profundos cambios políticos, culturales y espirituales. Su vida transcurrió bajo el dominio del Imperio Romano, una potencia mundial que abarcaba gran parte de Europa, Asia y África, y cuya influencia moldeó la historia de la humanidad. En aquel tiempo, Judea no era un reino independiente, era una provincia gobernada por Roma. El poder romano se hacía sentir en cada aspecto de la vida cotidiana, desde los impuestos hasta la administración judicial. Los romanos mantenían el control mediante un sistema militar imponente y alianzas con líderes locales, como Herodes el Grande y sus descendientes. Aunque nominalmente había un respeto hacia las costumbres judías, la ocupación generaba tensiones profundas. Los judíos vivían bajo una doble presión: mantener su identidad religiosa y cultural frente a una cultura extranjera dominante. La vida en Palestina estaba marcada por una mezcla de tradiciones antiguas y nuevos contactos culturales. Jerusalén era el centro espiritual y político, hogar del templo, el símbolo más sagrado del judaísmo. Era también un lugar de encuentro. Peregrinos llegaban de todas partes para celebrar las festividades religiosas, y con ellos venían ideas, costumbres y debates. Este flujo constante convirtió la región en un crisol cultural. El Imperio Romano, además, había construido una red de caminos, ciudades y comercio que unía regiones distantes. Ciudades como Antioquía, Alejandría y Roma eran centros de intercambio cultural, intelectual y religioso. Era una era donde las ideas circulaban con rapidez, filosofías helénicas, cultos mistéricos, religiones orientales y tradiciones judías convivían e influían unas en otras. No es casual que el cristianismo surgiera en este contexto, un entorno donde la espiritualidad estaba viva y las personas buscaban respuestas profundas a las preguntas de la vida. Culturalmente, el mundo de Jesús estaba impregnado de un lenguaje simbólico y narrativo. Los profetas judíos, las escrituras, los rituales del templo y las historias transmitidas oralmente configuraban la visión del mundo de su pueblo. Para ellos, la historia no era solo cronología, cada acontecimiento tenía un significado espiritual. Vivían con la expectativa de un cambio divino, la llegada de un Mesías que restauraría la justicia y la paz. El Imperio Romano, por su parte, ofrecía estabilidad y orden, pero también imponía su propia visión del mundo, leyes, lengua, el latín y el griego, arquitectura y cultura urbana. En ese cruce entre lo judío y lo romano nació un escenario complejo donde Jesús desarrolló su ministerio. Las enseñanzas que predicó, su manera de hablar en parábolas y su insistencia en una justicia interior resonaban tanto en la tradición judía como en las necesidades espirituales de un mundo en cambio. Entender el mundo en tiempos de Jesús es entender un espacio de tensiones, entre opresión y esperanza, entre lo viejo y lo nuevo, entre lo humano y lo divino. Ese contexto histórico y cultural no solo explica sus palabras y acciones, sino que también abre una ventana para comprender por qué su mensaje sigue siendo tan profundo y transformador. Y entre todos los lugares donde pudo haber ido, uno resalta por encima de los demás. Un país de dioses, templos y misterios antiguos, donde incluso los sabios viajaban a aprender. Ese lugar era Egipto, y algunos creen que fue allí donde todo comenzó a cambiar. Egipto, la tierra del conocimiento oculto. Teorías y textos sobre su posible paso por Egipto.
Pocos lugares en la historia antigua poseen un magnetismo tan profundo como Egipto. Tierra de sabiduría ancestral, templos colosales y misterios que parecen sobrevivir al tiempo. Durante siglos, Egipto fue considerado el corazón del conocimiento oculto. Allí nacieron los primeros tratados de medicina, astronomía, arquitectura sagrada y espiritualidad iniciática. No es extraño, entonces, que muchas teorías sitúen a Jesús en esta tierra durante los años perdidos de su vida. Según los evangelios canónicos, Jesús fue llevado a Egipto siendo un niño, cuando José y María huyeron de la persecución del rey Herodes, Mateo 2:13-15. Esa breve mención ha sido el punto de partida para siglos de especulación. Algunos investigadores sostienen que el retorno a Nazaret ocurrió cuando Jesús ya no era un niño, sino un joven formado en una cultura profundamente distinta a la Galilea. Egipto, en tiempos de Jesús, no era solo un refugio político. Era un centro espiritual donde coexistían tres corrientes principales: la sabiduría egipcia tradicional, la filosofía griega heredera de Alejandría y la mística judía que florecía entre los grupos de la diáspora. La ciudad de Alejandría, en particular, era un faro del conocimiento del mundo antiguo. Allí se encontraba la Biblioteca de Alejandría, una de las más grandes de la historia, donde se reunían sabios, astrónomos, alquimistas y teólogos. En sus salas se estudiaban las correspondencias entre el cosmos y el alma, los secretos de la geometría divina y la interpretación simbólica de las escrituras. Algunos textos apócrifos, como el Evangelio árabe de la infancia, mencionan que Jesús realizó milagros durante su estancia en Egipto, incluso antes de regresar a Judea. Estas tradiciones, aunque no reconocidas oficialmente por la Iglesia, sugieren que Jesús habría tenido contacto con escuelas espirituales egipcias conocidas por sus enseñanzas esotéricas sobre la vida, la muerte y la resurrección. Los sacerdotes egipcios, herederos de los misterios de Isis y Osiris, practicaban rituales de purificación, meditación profunda y simbolismo iniciático. Creían que el alma humana debía morir antes de morir para renacer en la luz. Ese mismo concepto, la muerte del yo y el renacimiento del espíritu, aparece más tarde en las enseñanzas de Jesús: el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la encontrará. Mateo 16:25. ¿Coincidencia o influencia? Esa resonancia entre ambas doctrinas ha sido señalada por múltiples investigadores como una huella del pensamiento egipcio en su mensaje. Otro aspecto fascinante es la conexión con el monoteísmo de Akenatón, el faraón que más de 1000 años antes de Cristo instauró la adoración exclusiva al dios solar Atón. Algunos ven en esa antigua revolución espiritual un precedente del mensaje de Jesús sobre un solo Dios universal, invisible y presente en todas las cosas. Aunque no hay evidencia directa de un vínculo histórico, la semejanza conceptual entre ambas visiones, la idea de una divinidad interior y no material, ha despertado enorme interés en teólogos y arqueólogos. En la iconografía egipcia, la luz del sol representaba la conciencia divina. Las pirámides eran consideradas portales hacia la eternidad, y los templos se alineaban con los movimientos del cosmos. Este conocimiento simbólico, basado en la correspondencia entre el cielo y la tierra, también se refleja en las parábolas de Jesús: el uso de la semilla, la vid, la luz, el trigo y la levadura como imágenes del alma humana. Es como si su lenguaje estuviera impregnado de una sabiduría universal que había trascendido fronteras. El Egipto del siglo I también albergaba comunidades judías profundamente influidas por la filosofía griega. Filón de Alejandría, contemporáneo de Jesús, desarrolló una visión espiritual que combinaba la fe judía con el pensamiento platónico, la idea de un logos divino, una palabra o conciencia a través de la cual Dios se expresa en el mundo. Curiosamente, el Evangelio de Juan comienza con esa misma noción: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Muchos estudiosos consideran que ese paralelismo es demasiado preciso para ser casual. Si Jesús pasó su juventud en Egipto, habría estado expuesto a una diversidad cultural sin precedentes. Allí habría aprendido sobre astronomía, medicina natural, retórica y simbología sagrada.
Pero más allá del conocimiento técnico, lo que pudo haberlo marcado fue el contacto con una espiritualidad que buscaba la unión del alma con lo divino mediante la comprensión interior y la transformación personal. El Egipto de su tiempo era un espejo del alma humana, majestuoso y decadente, luminoso y oscuro a la vez. Si Jesús realmente caminó entre sus templos y aprendió de sus sabios, quizás allí comprendió uno de los secretos más profundos de su misión, que la verdadera luz no se encuentra en los muros sagrados ni en los ritos externos, sino en el despertar silencioso del espíritu dentro de cada ser humano. Pero su viaje no habría terminado entre las arenas del Nilo. Más al oriente, entre montañas cubiertas de nieve, hay registros aún más desconcertantes. Y es allí, en un monasterio escondido entre los Himalayas, donde surge la historia más polémica de todas. La India, los manuscritos del Adaj y los relatos de Nicolás Notovich. Si Egipto representaba el conocimiento oculto de la antigüedad, la India era el corazón del misticismo interior. En la época de Jesús, este vasto territorio ya era un centro espiritual incomparable, cuna de filosofías que exploraban la conciencia, la reencarnación y la unión del alma con lo divino. Fue allí donde, según antiguas crónicas y testimonios controvertidos, el joven Jesús, a quien algunos textos llaman Isa, habría pasado parte de sus años de silencio, aprendiendo las verdades eternas que luego transmitiría al mundo. La hipótesis de su estancia en la India tomó fuerza a finales del siglo XIX, cuando un explorador ruso llamado Nicolás Notovich publicó un libro que causó un auténtico terremoto en el mundo religioso y académico. La vida desconocida de Jesús el Cristo 1894. Notovich afirmaba haber visitado el monasterio de Emis, en el remoto valle de Ladakh, al norte de la India, cerca del Tíbet. Allí, según su relato, los monjes le mostraron antiguos manuscritos que describían la vida de un sabio llamado Isa, que muchos identificaron con Jesús de Nazaret. El texto, según Notovich, narraba que Isa había llegado a la India con una caravana de comerciantes en busca de conocimiento y de sabiduría divina. Habría estudiado las enseñanzas de los brahmanes y budistas, aprendiendo los principios del karma, la compasión y la unidad de todos los seres. Pero lo más sorprendente es que, de acuerdo con los manuscritos, este joven maestro habría cuestionado las castas y las desigualdades, predicando que todos los hombres son iguales ante Dios. Por este motivo, fue perseguido por los sacerdotes y tuvo que abandonar el lugar, viajando hacia Occidente. Para algunos, el relato de Notovich fue un intento sensacionalista. Investigadores posteriores, como Max Muller o J. Archibald Douglas, intentaron verificar su historia y no hallaron evidencias concretas de tales manuscritos. Sin embargo, otros viajeros, como Swami Avedananda, el lama Osendowski o el periodista ruso Nicholas Roerich, aseguraron haber escuchado en monasterios tibetanos versiones similares sobre el paso de Isa. Las coincidencias entre los distintos testimonios despertaron la posibilidad de que el relato tuviera una base real, aunque el contenido exacto de los textos sigue siendo un misterio. Más allá de la controversia histórica, lo cierto es que la conexión espiritual entre las enseñanzas de Jesús y la filosofía oriental es innegable. La insistencia de Jesús en el perdón, el desapego, la humildad y el amor hacia los enemigos resuena poderosamente con los principios budistas e hindúes. El llamado a morir al yo para renacer en el espíritu guarda una profunda similitud con la doctrina del nirvana, el cese del ego y la unión con lo divino. Si consideramos el contexto histórico, la posibilidad de un contacto entre Palestina y la India no es descabellada. Durante el siglo I, existían rutas comerciales activas que conectaban el Mediterráneo con el subcontinente indio. Las caravanas transitaban por Persia, Afganistán y el Tíbet, transportando no solo bienes materiales, sino también ideas, símbolos y creencias. Así, no resulta imposible que un joven judío buscador de la verdad hubiera emprendido un viaje de aprendizaje hacia Oriente. Pero más allá de los hechos arqueológicos, la idea de Jesús en la India tiene un poder simbólico profundo. Representa la búsqueda universal del alma humana, el deseo de trascender las fronteras religiosas y culturales para encontrar la verdad esencial que une a todos los pueblos.
En este sentido, la historia de Isa no necesita ser comprobada para ser significativa. Funciona como una metáfora de la expansión espiritual, de ese silencio interior donde se encuentran todas las tradiciones. Si Jesús realmente pasó tiempo en la India, habría entrado en contacto con los Upanishads, textos que exploran la relación entre el alma individual, Atman, y el alma universal, Brahman. Habría conocido la práctica de la meditación, el control del pensamiento, la disciplina interior y la compasión como camino hacia la iluminación. Es posible que allí haya comprendido que el reino de Dios, del que tanto hablaría después, no era un territorio físico, sino un estado de conciencia. El filósofo hindú Paramahansa Yogananda llegó a afirmar que Jesús y los grandes maestros de la India expresaban la misma verdad bajo diferentes lenguajes. Ambos enseñaban el amor, la unidad y la presencia divina en el interior del ser humano. Desde esa perspectiva, el paso de Jesús por la India no sería una anomalía histórica, sino una continuidad natural del mensaje universal que siempre ha guiado a los sabios: la verdad no pertenece a una nación, sino al espíritu. Quizás por eso, cuando Jesús más tarde diría, «Mi reino no es de este mundo», sus palabras reflejaban una comprensión que trascendía las estructuras políticas y religiosas de su tiempo. Era la voz de alguien que había mirado dentro de sí mismo y había encontrado en el silencio la presencia eterna del Padre. Hoy, más de 2000 años después, los supuestos manuscritos del Ladakh siguen sin aparecer y el debate sobre Notovich permanece abierto. Pero el eco de su historia sigue inspirando a millones. Porque, en el fondo, la pregunta que deja no es si Jesús realmente viajó a la India, sino que tan lejos estamos dispuestos nosotros a viajar dentro del alma para encontrar la verdad. Pero, si realmente aprendió en Oriente, ¿qué hizo con ese conocimiento al volver? De regreso a su tierra, Jesús no fue el mismo, y hay un grupo que pudo haber influido en su nueva visión. Eran hombres silenciosos, apartados del mundo, pero guardaban una sabiduría que cambiaría la historia. Hasta aquí, las teorías son impresionantes, ¿verdad? Pero quiero saber qué opinas tú. ¿Crees que Jesús realmente viajó a estos lugares? Déjame tu comentario mientras ves el video, prometo leer y responder a todos. Tu opinión puede abrir una nueva conversación espiritual. Los esenios y el conocimiento espiritual oculto. Conexión entre Jesús y las enseñanzas esenias. Entre los diversos grupos religiosos que existían en Judea durante el siglo I, pocos resultan tan enigmáticos y fascinantes como los esenios. Eran una comunidad separada del resto del pueblo, dedicada a la pureza, la oración y la búsqueda del conocimiento interior. Vivían apartados, principalmente en regiones desérticas como Qumran, cerca del Mar Muerto, donde siglos después se descubrirían los manuscritos más misteriosos de toda la arqueología bíblica. Los esenios creían que el mundo estaba corrompido y que el verdadero pueblo de Dios debía purificarse para preparar el advenimiento de una nueva era. Rechazaban la vida urbana, el lujo, los sacrificios del templo y la autoridad de los sacerdotes de Jerusalén, a quienes consideraban desviados de la ley divina. Su vida era austera, compartían los bienes, vestían túnicas blancas y se dedicaban al estudio de las escrituras, la meditación y el trabajo manual. El historiador judío Flavio Josefo y el filósofo Filón de Alejandría describieron a los esenios como una secta piadosa, disciplinada y profundamente espiritual. Dormían poco, ayunaban con frecuencia y consideraban el cuerpo un instrumento del alma, no su prisión. Su filosofía estaba basada en la purificación interior, el dominio de los impulsos y el amor fraternal. Creían en la resurrección del alma, en la lucha constante entre la luz y las tinieblas, y en la presencia de ángeles que acompañaban la vida humana. Estos elementos hacen que muchos investigadores se pregunten si Jesús pudo haber tenido algún contacto con ellos durante sus años de formación. Aunque los evangelios no mencionan directamente a los esenios, las similitudes entre su pensamiento y las enseñanzas de Jesús son tan notables que resulta difícil ignorarlas. Por ejemplo, los esenios hablaban del camino de la luz, una senda de pureza interior que liberaba al hombre del dominio de la oscuridad. Jesús, más tarde, diría, «Yo soy la luz del mundo»,
quien me sigue no caminará en tinieblas. Ambos enfatizaban la importancia del amor al prójimo, el perdón, la humildad y la vida comunitaria. Ambos rechazaban la violencia y la hipocresía religiosa, y ambos veían en el agua un símbolo de renovación espiritual. Los esenios practicaban lavamientos rituales diarios, mientras Jesús instituyó el bautismo como signo de renacimiento. Algunos estudiosos incluso han sugerido que Juan el Bautista, quien preparó el camino de Jesús, pudo haber pertenecido a la comunidad esenia o haber estado influenciado por ella. Su vida ascética, su retiro al desierto, su mensaje de arrepentimiento y su práctica del bautismo coinciden en gran medida con las costumbres de aquel grupo. Si esto fuera cierto, el vínculo entre Jesús y los esenios no sería directo, pero sí espiritual y doctrinal. Los descubrimientos de los manuscritos del Mar Muerto, hallados entre 1947 y 1956, ofrecieron nuevas luces sobre este posible vínculo. Los textos hablan de una comunidad que esperaba la llegada de un maestro de justicia, un enviado de Dios que revelaría la verdad y restauraría la pureza del mundo. Este personaje mesiánico guarda una sorprendente semejanza con la figura de Jesús, aunque dentro de un contexto judío más cerrado. Más allá de la evidencia arqueológica, la conexión simbólica entre Jesús y los esenios es profundamente significativa. Los esenios representaban el retiro, el silencio, la preparación interior. Eran los guardianes del misterio espiritual en una época dominada por la corrupción política y religiosa. Si Jesús compartió siquiera una parte de su visión, eso explicaría por qué su mensaje tenía una dimensión tan interior, tan centrada en el corazón y no en los rituales externos. Jesús, como los esenios, enseñó que el reino de Dios no era un lugar, sino un estado de conciencia. Que la pureza no dependía del cuerpo, sino de la intención. Que la verdadera ley de Dios no estaba escrita solo en los rollos, sino en el alma humana. En ese sentido, su predicación podría considerarse la continuación o la expansión de la espiritualidad esenia hacia toda la humanidad. Los esenios buscaban a Dios en el desierto, Jesús lo llevó al corazón de los hombres. Ellos esperaban la llegada del Mesías, Jesús encarnó ese mensaje y lo hizo vida. Así, la conexión entre ambos no es simplemente histórica, sino simbólica, representa el paso del conocimiento oculto a la revelación abierta, del retiro al encuentro, del silencio a la palabra que transforma. Quizás, en aquellos años silenciosos, Jesús aprendió de los esenios el valor del silencio, la disciplina del alma y la importancia del amor fraternal. Pero lo que hizo después con ese conocimiento fue lo que cambió la historia del mundo. Después de años de preparación, el silencio llegó a su fin. Ya no era el aprendiz, sino el maestro. Y cuando volvió a Galilea, el mundo conoció por fin al hombre que había aprendido de todos, pero hablaba como ninguno. El regreso a Galilea, el despertar del Mesías. Como los años perdidos habrían moldeado su mensaje. Cuando Jesús regresó a Galilea, el mundo no era el mismo, y él tampoco lo era. Había pasado gran parte de su vida en silencio, lejos del registro histórico, pero ese silencio, más que una ausencia, fue una preparación. Fue el tiempo en que el joven de Nazaret, el hijo del carpintero, se transformó en el maestro que cambiaría el rumbo espiritual de la humanidad. Los evangelios retoman su historia cuando tenía unos 30 años. De pronto aparece junto a Juan el Bautista en el río Jordán, no como un desconocido, sino como alguien que parece saber exactamente quién es y qué ha venido a hacer. Esa certeza interior no surge de la nada. Muchos estudiosos creen que en los llamados años perdidos Jesús habría vivido una profunda búsqueda espiritual, nutrida por los distintos caminos del conocimiento que florecían entonces, la sabiduría egipcia, la filosofía oriental y las tradiciones místicas de su propio pueblo, los esenios. Al volver a Galilea, Jesús regresa a una tierra sencilla, agrícola, de aldeas polvorientas y pescadores. Galilea era una región periférica, vista con cierto desprecio por las élites religiosas de Jerusalén.
Sin embargo, era también un territorio de mezcla cultural, hablaban varios idiomas, convivían judíos y gentiles, y la influencia helénica se respiraba en sus calles. Era el lugar perfecto para que un mensaje universal echara raíces. En ese entorno, Jesús comenzó a hablar del reino de Dios, no como un trono político, sino como una realidad interior. El reino de Dios está dentro de vosotros, diría más tarde. Esa visión, profundamente espiritual y no institucional, parece reflejar la síntesis de todo lo que pudo haber aprendido en su travesía silenciosa. De Egipto, quizás la comprensión simbólica del alma; de la India, la conciencia del amor universal y la unidad de toda vida; de los esenios, la disciplina interior y la pureza del corazón. Cada palabra que pronunció después parece tener el eco de ese largo viaje interior. Cuando enseñaba en parábolas, lo hacía con la profundidad de quien había contemplado muchas formas de verdad. Cuando hablaba de perdonar 70 veces 7, evocaba la infinita compasión que atraviesa todas las grandes tradiciones espirituales. Y cuando miraba al pobre, al enfermo o al marginado, no veía una diferencia, sino una chispa divina, esa misma chispa que los sabios orientales llamaban Atman y que él identificaba con el Padre que habita en mí. Su regreso no fue un retorno físico, sino una manifestación espiritual. Había pasado de ser un buscador a convertirse en la respuesta. Por eso, cuando pronunció en la sinagoga de Nazaret las palabras del profeta Isaías: "El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres", no estaba repitiendo un texto antiguo. Estaba declarando el despertar de su misión. A partir de ese momento, su enseñanza se expandió con una fuerza que no provenía del intelecto, sino de la experiencia interior. Jesús no hablaba sobre Dios, hablaba desde Dios. No enseñaba una doctrina aprendida, sino una vivencia encarnada. Todo lo que había absorbido en sus años de silencio parecía haberse fundido en una sola verdad: que el amor es la ley suprema del universo y que el ser humano puede despertar a ella desde dentro. Históricamente, Galilea se convirtió en el centro inicial de su movimiento. Cafarnaúm, Betsaida y Nazaret fueron testigos de los primeros milagros, de las primeras multitudes, de los primeros gestos de compasión. Allí comenzó la transformación del mensaje espiritual en acción concreta. La sabiduría adquirida en el silencio del desierto o en los templos del Oriente se convirtió en palabras de consuelo, en sanaciones, en gestos de amor que revelaban una comprensión más alta de la vida. El regreso a Galilea fue, en esencia, el inicio del despertar del Mesías. No como una coronación externa, sino como un reconocimiento interno, el instante en que Jesús asumió su identidad divina y su misión universal. Si durante sus años ocultos aprendió a conocer a Dios, en su regreso comenzó a mostrarlo al mundo. Quizás por eso su mensaje sigue siendo tan poderoso 2 milenios después. Porque no proviene del dogma, sino de la experiencia. No busca imponer una religión, sino despertar una conciencia. Y es posible que los años perdidos, aún envueltos en misterio, sean la clave para entender cómo aquel joven de Nazaret pudo hablar con tanta autoridad, tanta compasión y tanta verdad. Al volver a Galilea, Jesús no solo regresó a su tierra. Regresó al corazón del hombre, para recordarle que dentro de cada uno existe también un desierto, un silencio y un despertar esperando manifestarse. Pero lo más profundo de esta historia no está en los viajes ni en los lugares. Porque más allá del mito, hay un mensaje que sigue vivo hoy. Y si lo entendemos, quizá descubramos algo sobre nosotros mismos. El misterio del silencio, porque los evangelios callaron. El propósito oculto detrás de los años no contados. Quizás lo más intrigante de la vida de Jesús no sea lo que dijeron los evangelios, sino lo que callaron. Durante casi 2 décadas, desde los 12 hasta los 30 años, el relato sagrado guarda un silencio absoluto. No hay palabras, no hay hechos, no hay señales. Solo un vacío. Un espacio que ha desconcertado a teólogos, historiadores y creyentes durante siglos. Pero ¿y si ese silencio no fuera una omisión, sino una revelación? ¿Y si Dios, en su sabiduría,
¿quiso esconder ese periodo no para borrar la historia, sino para proteger su misterio? El silencio de los evangelios no es un descuido editorial, es una frontera. Una línea entre lo humano y lo divino. Lo visible y lo invisible. Porque hay momentos en la vida de los hombres y también en la historia de los profetas en los que el ruido del mundo debe apagarse para que la voz interior pueda hablar. Los evangelistas no contaron lo que ocurrió en esos años, pero sí dejaron una pista. Lucas escribe: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Esa frase, aparentemente simple, encierra todo un proceso espiritual. Jesús no solo creció físicamente, se transformó interiormente. Su silencio fue su escuela. Su desierto. Su iniciación. En una época donde Egipto, la India y los esenios eran centros de sabiduría espiritual, ese tiempo de ausencia pudo haber sido el laboratorio donde se forjó la conciencia del Cristo. No se trataba de acumular conocimiento, sino de encarnar la verdad. De descubrir no solo quién era, sino qué significaba ser el Hijo de Dios en medio de un mundo dominado por el poder, la violencia y el miedo. Cuando finalmente reapareció en las orillas del Jordán, no fue como un joven curioso, sino como un hombre despierto. Su mirada ya no pertenecía a la tierra, sino al cielo. Y cada palabra que dijo después, bienaventurados los limpios de corazón, amad a vuestros enemigos, el reino está dentro de vosotros, parecía brotar de un silencio que lo contenía todo. Los evangelios callan, pero su silencio habla. Habla de la preparación invisible que antecede a toda transformación. Habla del misterio de lo que ocurre cuando nadie te ve. De ese proceso secreto donde el alma se vacía para poder llenarse de Dios. Y tal vez esa sea la enseñanza más profunda que los años perdidos nos dejan. Que antes de toda gran misión debe haber un tiempo de silencio. Un espacio donde el alma se despoja de su historia para escuchar la voz del Espíritu. Jesús lo vivió. Y por eso, cuando habló, lo hizo con una autoridad que ningún sabio ni sacerdote podía imitar. Históricamente, los evangelios no tenían la intención de contar una biografía completa, sino de revelar un mensaje eterno. Lo que importa no es el itinerario geográfico de Jesús, sino el camino interior que representa. Por eso, el silencio no debe interpretarse como falta de información, sino como un símbolo, el intervalo entre el hombre y el Cristo. Quizás los años perdidos son, en realidad, el tiempo en que lo humano se rinde ante lo divino. El espacio donde la voz de Dios deja de ser un eco lejano y se convierte en una certeza viva. Y si ese silencio no fue contado, fue porque pertenece a un lenguaje que las palabras no pueden traducir. Pertenece a la intimidad entre el alma y su Creador. A ese instante donde el hombre deja de buscar a Dios fuera y lo encuentra dentro. Al final, los evangelios no callan por descuido, sino por respeto. Porque hay misterios que no se escriben, se viven. Y el silencio de Jesús nos invita a vivir el nuestro. A detenernos. A escuchar. A recordar que, como Él, cada uno de nosotros también tiene un desierto interior donde el alma se forja en secreto. Y cuando el mundo vuelva a vernos, como Jesús regresó a Galilea, no seremos los mismos. Habrán pasado años, tal vez silenciosos, tal vez invisibles. Pero dentro de ese silencio, algo divino habrá despertado. Quizá los años perdidos de Jesús no fueron un vacío, sino una lección que el silencio también transforma. Porque incluso cuando no lo vemos actuar, Dios sigue obrando, en silencio. Y tal vez, ese sea el verdadero secreto que el tiempo quiso ocultar. Lo que estos años significan para la fe. Cuando el relato de los años perdidos de Jesús se apaga en las páginas del Evangelio, algo comienza a encenderse dentro de nosotros. Porque ese silencio no solo habla de su historia, sino también de la nuestra. Todos tenemos un periodo invisible. Años en los que nadie nos ve, en los que la vida parece detenerse, en los que el propósito parece lejano. Pero es justo ahí, en ese aparente vacío, donde Dios trabaja más profundamente.
donde nos enseña, sin palabras, lo que ningún libro ni maestro puede explicar. Jesús vivió ese proceso en silencio, pero su transformación cambió el mundo. Y quizás ese sea el mensaje oculto que los evangelios quisieron dejar entre líneas. Que el tiempo que no se cuenta, también es sagrado. Que la preparación invisible vale tanto como los milagros públicos. Que el crecimiento espiritual ocurre lejos de la multitud, en los lugares donde solo Dios nos ve. Cuando miramos la vida de Jesús desde esa perspectiva, comprendemos que la fe no es solo creer, es esperar. Es confiar cuando no hay señales. Es mantener encendida la llama del propósito mientras el alma atraviesa su propio desierto. Así como el Maestro se retiró al silencio para encontrarse con el Padre, también nosotros somos llamados a hacer lo mismo. A detener el ruido, a cerrar los ojos, a mirar hacia adentro. Porque el reino de Dios no se construye en los aplausos ni en los templos, sino en el corazón que se atreve a escuchar. Cada silencio que vivimos, cada espera, cada noche sin respuestas, puede ser el preludio de una revelación. Un tiempo donde el alma se prepara para volver, como Él volvió a Galilea, con una fe más pura, una voz más firme y una mirada más eterna. El mensaje final de los años perdidos es este. Dios nunca deja de obrar, incluso cuando parece ausente. Y tal vez, en los momentos donde no escuchamos su voz, Él está escribiendo las páginas más importantes de nuestra historia espiritual. Así, cuando el silencio se rompa y el propósito despierte, también nosotros podremos decir, como Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí. Si este video te hizo pensar, suscríbete al canal y comparte este mensaje con quien necesite escucharlo. Y no te vayas aún. Haz clic en el video que ves en pantalla y sigue explorando los misterios ocultos de la fe y la historia. Porque aún hay mucho que el tiempo no nos ha revelado.